Muy bien, chicos. Entonces continuamos ahora hablando sobre la clasificación de factores bióticos. Ese es nuestro segundo tema de este día. Y los factores bióticos o seres vivos pues pueden clasificarse de dos formas principalmente, según la organización ecológica o según su posición en la cadena trófica o alimentaria. Esas serían básicamente las dos. Primero, por un lado, en la clasificación de los factores bióticos según los distintos niveles de jerarquía o de organización ecológica, podemos encontrar, número uno, individuo, que es un organismo unitario, estructural y fisiológicamente independiente, bien sea unicelular o pluricelular, que presenta la capacidad de sobrevivir sin necesitar a otros seres vivos en un ambiente determinado. Después viene la población dentro de esta primera clasificación. La población, y este concepto hace referencia a una agrupación de individuos de una misma especie que comparten espacio y tiempo, por lo que actúan frente a los mismos factores ambientales y se relacionan libremente entre sí. Es la alimentación y la reproducción. Esa es la población. Después tenemos a un tercer componente de esta clasificación, que es la comunidad o biocenosis, que ustedes lo deben de recordar del primer, en el tema de los abióticos les presenté el esquema y ahí viene la biocenosis. Y esto es el conjunto de distintas poblaciones y por lo tanto de distintos grupos de especies que habitan un mismo lugar o territorio, biotipo, y las comunidades en su interacción con el medio físico o biotipo en el que viven los diferentes ecosistemas. Después, segundo, tenemos la siguiente clasificación. Los distintos organismos vivos de un ecosistema obtienen la materia y energía por medio de manera muy variada en la clasificación de los factores bióticos según su posición en la cadena alimenticia. ¿Ok? Esta es la segunda clasificación. Su posición según la cadena alimenticia o los niveles tróficos del sistema, del ecosistema en que habitan. Recuerden, cuando hablamos de niveles tróficos estamos hablando de cadena alimenticia, ¿ok? Es ese orden que se sigue para satisfacer distintas necesidades dentro de un mismo ecosistema. Muy bien, entonces, dentro de de este ecosistema, pues debemos de recordar que los seres vivos que hay en la Tierra atendiendo a la forma de alimentarse se clasificarán de la siguiente manera, ¿ok? Y aquí pues va un poquito, vamos a retroceder a quinto, sexto de primaria, donde vimos los componentes de las cadenas alimenticias. Número uno, primer componente de esta estructura trófica. Tenemos, y que cómo se alimentan. Va, uno, productores o autótrofos, ¿ok? Productores o autótrofos. Se definen como seres vivos que pueden alimentarse a sí mismos, y el ejemplo perfecto pues son las plantas y sus flores o las algas. Pues obviamente necesitan el ambiente que las rodea con la luz solar, el agua y los nutrientes, pero posteriormente realizan su trabajo para crear su propia comida a través de la fotosíntesis o la quimiosintesis y producen pues materia orgánica, ¿ok? Acuérdense, todas estas plantas que producen la fotosíntesis es necesaria para la producción de oxígeno. Igual las algas marinas proveen, captan la luz del sol, hacen su proceso de fotosíntesis y nutren con oxígeno lo que es el fondo marino. Entonces, estas son muy importantes porque a través de este proceso, pues puede haber alimento también. Entonces, por eso es que es importante. Los productores son extremadamente importantes. Sin ellos, no podría existir vida alguna. Las primeras formas de vida en la Tierra fueron productores. Cuando aparecieron, no había otras formas de vida, así que tuvieron que alimentarse por sí mismos, aprovechando la energía inorgánica para ser utilizada como alimento. Por ejemplo, las plantas se alimentan del sol y ellas a su vez utilizan esta energía para elaborar todo su proceso de fotosíntesis y a su vez generar esta vida a través de las frutas, las verduras, el oxígeno, en fin, ¿no? Tienen muchos beneficios. Dentro de los productores tenemos dos tipos de productores. El primero son los fotótropos,
que son los organismos fotosintéticos, es decir, los que utilizan la luz solar. Y en este caso, esta luz solar la usan para alimentarse, fotótropos, los que utilizan la luz solar para alimentarse. Ejemplo, las plantas, ¿ok? Después tenemos los quimiolitrófos, ¿ok? Que son los que para alimentarse usan la energía procedente de reacciones químicas inorgánicas y exotérmicas. Estos son las bacterias, que son las que viven en lugares raros como las fuentes termales. Estos son los quimiolitrófos. Y tenemos el segundo componente de esta cadena, que son los consumidores o heterótrofos. ¿Ok? Tuvimos productores, ahora tenemos, número 2, consumidores o heterótrofos. Son los que consumen el ecosistema forestal que los rodea. Pueden ser omnivívoros, por ejemplo el cerdo, que pueden ser carnívoros como el león, y pueden ser herbívoros como el ciervo, que dependen de lo que hay a su alrededor para alimentarse. Estos también tienen una subdivisión y entonces ellos se clasifican de la siguiente forma. Los consumidores. Primero, se clasifican en herbívoros o consumidores primarios, ¿ok? Herbívoros o consumidores primarios. Aquí incluyen desde el plancton, que se encuentra en el mar, hasta los grandes herbívoros como son las jirafas o los elefantes. Tenemos después a los carnívoros o consumidores secundarios, que son aquellos que se alimentan de animales herbívoros. Estos incluyen lobos, zorros, gatos, arañas, coyotes, etc. Y tenemos a los consumidores terciarios, que son aquellos animales que se alimentan de la carroña, es decir, de lo que queda de lo que consumieron los secundarios. Es decir, las hienas, los opilotes, los buitres, etc. ¿Ok? El tercer componente de esta cadena son los descomponedores o detritívoros, ¿ok? Descomponedores o detritívoros. Y estos son los llamados descomponedores, son los que comen los organismos muertos. Por ejemplo, serían los insectos y los gusanos, que ellos también hacen un proceso muy importante. Entonces, los descomponedores incluyen bacterias de los organismos que descomponen materiales muertos o productos de desecho de otras formas de vida. Se diferencian de los consumidores ya que estos suelen consumir otros organismos mientras estén vivos, ¿ok? Otro tipo de clasificación de los factores bióticos se relaciona con el rol que ocupan en sus ecosistemas. Así, por ejemplo, podemos distinguir los siguientes grupos que también forman parte de la cadena, que son los mutualistas. Los mutualistas son especies que establecen entre ellas relaciones que les permiten beneficiarse mutuamente. Por ejemplo, los polinizadores y las flores, los polinizadores abejas, avispas, y las flores y los hongos micorrizos y los árboles, ¿ok? Estos adquieren, establecen una relación de convivencia tal que generan y potencializan su productividad en el ecosistema, ¿no? También tenemos a los ingenieros de ecosistemas, que son organismos que acondicionan el medio con sus actividades, creando hábitats para que otras especies puedan habitarlos. Por ejemplo, al crear sus diques, los castores crean hábitats para otras especies. En ese almacenaje de agua, pues obviamente se puede establecer que ellos ayudarán a que llegue alguien más a vivir ahí. También tenemos a los parásitos, que estos son los que toman alimentos de otro ser vivo pero sin matarlos. Por ejemplo, el mosquito o la mosca. El mosquito vive por la sangre de la que se alimenta, ya sea de los humanos o de otros animales. También dentro de los carroñeros tenemos a los depredadores, ya lo comenté, tenemos los carroñeros, parásitos, y dentro de los descomponedores, bueno, pues las bacterias y los hongos que descomponen totalmente los restos de los seres vivos, tanto vegetales como animales, pues de este modo las sales minerales y los nutrientes vuelven al suelo, que se mantiene fértil, ¿ok? Entonces serían las bacterias y los hongos. Esos serían los descomponedores y son sumamente importantes porque de ellos depende que se reinicie este ciclo. Si las plantas no tuvieran un suelo fértil, no podrían producir fruto, y entonces esa cadena
de alimentación se vería entorpecida porque no está ese elemento fundamental. Así que, como pueden ver, esta cadena es una cadena, es una relación totalmente orgánica, tiene movimiento, tiene vida y nosotros también estamos ahí dentro de esta cadena y formamos parte fundamental. Entonces, pueden ver, darse cuenta que cada elemento de la naturaleza es codependiente de otro. Todos dependemos de otros. Nosotros dependemos de los animales, pero también algunos animales dependen de nosotros. Dependemos de las aves, dependemos de los peces. En fin, es una gran estructura para que todo esto funcione. Imagínenlo como si fuera una gran maquinaria de de una gran máquina. Tiene que funcionar. Un pequeño tornillo que falte, se descompone toda esta forma de ir circulando, ¿ok? Muy bien, entonces vamos al siguiente video para continuar hablando sobre este tema tan interesante que es de los factores bióticos.